Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Colgate, expertos en tu higiene dental. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más, en el que, como decíamos, tenemos la suerte de juntarnos con profesionales que nos abren un poco los ojos en sus especialidades. En este caso me acompaña Cristina Martín, odontóloga en Oviedo, para hablar de los dientes, de la sonrisa, que a veces solamente nos acordamos o bien cuando nos duelen o cuando queremos verla bonita, pero hay muchas cosas que debemos de tener en cuenta. Así que lo primero de todo, muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, en primer lugar, por esta oportunidad y por invitarme. Pues sí, realmente solemos acordarnos de la boca cuando duele, y cuando duele suele ser tarde. Tenemos ese problema. Deberíamos de visitar al dentista una vez al año mínimo. Y yo recomiendo cada 6 meses, porque es verdad que cuando lo dejamos al año se nos olvida. Que a mí es la primera, soy la primera que también se me pasan pues, las citas de revisión de ginecología, el médico, pues somos humanos. Y hablando de la frecuencia a la que asistimos, que esa es importantísima, también en nuestro día a día tener en cuenta los cuidados que, por mucho que nos hayan repetido, hay que tener. Yo creo que el lavado dental lo tenemos bastante presente, porque eso que decían que después de cada comida, nos lo han repetido a lo largo de la historia, pero hay cosas que hacemos mal sin saber. Sí. Y entonces ahí es donde queremos entrar un poco. En esas cosas que hacemos sin ser conscientes, véase, morder un boli, hasta... no sé, tú sabrás un montón que nos puedas decir de cosas que a tener en cuenta para evitarlas y dañarnos los dientes. Pues mira, empezando precisamente por la limpieza dental, no deberíamos de mojar el cepillo, algo tan común como abrir el grifo y mojar el cepillo antes de cepillarnos. ¿Por qué? Porque al final ponemos la pasta sobre el cepillo y si lo mojamos se diluye. La pasta es la que contiene el flúor que nos ayuda en nuestros dientes para protegerlos. Entonces, si lo mojamos y lo diluimos, pues ya estamos restando el efecto. Además, cuando terminamos, también solemos, es muy común, enjuagarnos la boca para quitarnos la espuma, la pasta. Estamos en las mismas. Tenemos flúor en la boca, nos aclaramos y lo quitamos. Entonces, cosas como esas son cosas del día a día que podemos evitar y mejorar. Deberíamos de pasar la seda. La seda es algo que se nos olvida o pensamos que solo la tenemos que utilizar cuando se nos queda algo entre los dientes. Pues no, es algo muy necesario porque el cepillo no llega a todos los lados. Entre diente y diente es muy difícil llegar con el cepillo, entonces la seda nos ayuda a ese extra de higiene. ¿Qué más? Los alimentos. Los alimentos es súper importante. Además de que tenemos que recordar que la alimentación tiene que ser sana, equilibrada, libre de azúcares, o por lo menos en la medida de lo posible, tenemos que tener en cuenta que ciertos alimentos pues, nos estropean un poquito más los dientes, como por ejemplo el café. El café es algo que todos tomamos, ¿no? Mismamente hoy lo comentaba. El café con un consumo habitual no tiene mayor problema, pero si somos de esas personas que nos encanta el café, que lo consumimos a diario y en grandes cantidades, el café tenemos que tener en cuenta, uno, que nos puede manchar los dientes. Tienen sustancias que nos quedan adheridas a los dientes y les dan ese tono oscuro. Además, es ácido, con lo cual eso en la boca pues nos erosiona los dientes y vamos desgastando poco a poco, si además lo tenemos continuamente y somos de los que encadenamos café con café. Y además nos puede causar mal aliento por varios motivos. Uno, que nos baja la cantidad de saliva en boca. Es un producto diurético y nos tiende a reducir esa saliva, que la saliva es protectora en la boca. Además, si está permanentemente en la boca y no nos cepillamos, la descomposición de azúcares, proteínas y sustancias pues también nos puede dar ese mal aliento. Es un poquitín esas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y por ejemplo, los cítricos, que es otra cosa que yo creo que siempre se ha oído, ¿no? Cuidado que daña el esmalte. Efectivamente, al final una sustancia ácida en la boca siempre nos va a favorecer esa erosión. Por ejemplo, un zumo de limón ahí bien concentrado, si automáticamente después de tomarlo
nos cepillamos, porque, oye, vamos a cepillarnos los dientes, vamos a conseguir esa salud. Pues no, ahí es donde tenemos un problema también, porque el diente primero con el ácido se disuelve un poquito y cuando pasamos el cepillo lo arañamos, le hacemos marcas y eso constantemente, pues podemos tener un problema. ¿Cómo podemos, si nos gustan, somos de los que nos gustan ese tipo de comidas ácidas? Pues neutralizándolo, por ejemplo, un vaso de agua, enjuagándonos un poquito, esperando desde la ingesta hasta el cepillado un poquito para evitar ese efecto seguido y dañino. ¿Cuál sería la rutina perfecta, por ejemplo, antes de irnos a la cama, en cuanto a la higiene dental? Pues lo primero, el cepillado. Bueno, el cepillado. Podríamos incluso pasarnos primero la seda. Pasamos primero la seda, quitamos todos los restos, bien, limpiamos bien entre diente y diente, luego nos cepillamos durante... Lo ideal serían 2 minutos, con el tamaño de más o menos un guisante. No necesitamos poner grandes cantidades de pasta, que eso es algo que es verdad que solemos hacer mal. 2 minutos, pensando, haciendo lo que yo llamo un cepillado consciente, y sobre todo por la noche, porque es cuando más tiempo tenemos. Ir pensando en cada cara del diente, por todos los lados, por todas las zonas, y la lengua, que se nos olvida muchas veces, la lengua. Luego podemos ayudarnos de más cosas, como puede ser un colutorio, que es muy importante, que sea sin alcohol, para que no sea dañino para las encías, para que no sea agresivo. Y nos podemos también a veces ayudar de unos aparatos que se llaman irrigadores dentales. Son poco conocidos y son como una cuba con agua que echa agua a presión. ¿Qué nos ayuda a eso? Pues en muchos casos el cepillado no llega, el hilo no llega, y lo que podemos hacer es con este agua meternos por donde no llega el cepillo. Como por ejemplo cuando hay ortodoncia, cuando hay prótesis, cuando hay implantes, o en la vida diaria, porque al final tenemos muchos recovecos en la boca y siempre nos va a ayudar. Tocaste un tema que quien más que menos tiene en sus propias pieles o en ajenas cercanas, que es la ortodoncia. Sí. Se cree que la ortodoncia es meramente estético, pero hay más motivos detrás de realizarse una ortodoncia y son más importantes que meramente la belleza. ¿Cuáles son? Pues por ejemplo, lo fundamental es la oclusión. La oclusión nos puede llevar a un desgaste excesivo de los dientes, a un desequilibrio en lo que es la articulación, los músculos. Al final, cuando algo no funciona bien, repercute en el resto del cuerpo. Incluso nos puede repercutir en la posición corporal. Un desequilibrio en la boca, una mala oclusión, puede llevarnos a un problema de cuello, de espalda. Al final, todo el cuerpo está conectado. Sí, y eso es un poquito más importante que la estética. ¿Cuándo se debería revisar para ver si tenemos esa necesidad de realizarnos una ortodoncia? Pues la ortodoncia lo vamos viendo casi desde la infancia, pero desde la primera infancia. No necesariamente es cuando ya salen los dientes definitivos y demás. Cada vez se ve que primero podemos actuar sobre esos dientes de leche, sobre esas estructuras, no tanto ortodoncia, sino ortopedia, que es diferente. La ortodoncia es más en lo que son los dientes, la ortopedia es el conjunto de los huesos, actuamos sobre ellos. Entonces, cuando lo ideal es ir desde bien pequeñitos, ir al dentista e ir viendo hábitos de succión, hábitos de higiene, etcétera, etcétera, y viendo cómo es la relación de los maxilares, cómo muerde, cómo interpone la lengua, si hay ronquidos, si la lengua no llega al paladar a la hora de dormir, si hay un frenillo, que esté corto, viendo un poquitito todo. Y hablamos de la edad de los niños. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta y desde cuándo, por ejemplo, debemos empezar a tener un cuidado dental? Pues siendo estrictos, antes de que nazcan, el embarazo es súper importante. Todo lo que hagamos en el embarazo va a afectar al futuro bebé. Entonces es muy importante que durante el embarazo, durante todo el embarazo, desde que sabemos que estamos embarazadas, empieza a haber cambios en nuestro cuerpo que van a afectar a nuestra boca. Y un desequilibrio, lo volvemos a lo mismo, un desequilibrio en nuestra boca pues nos afecta a todo el cuerpo y puede afectar al feto, puede haber un parto prematuro, puede haber complicaciones. Entonces es súper importante que las embarazadas tengan un control muy estricto de la higiene.
que haya revisiones, incluso que hagamos tratamientos, porque existe el mito, ¿no?, de que la embarazada no se la puede tocar, ¿no? Y no es así. Todos nuestros anestésicos, o casi todos, son compatibles con el embarazo, unos más que otros, hay que saber cuál poner, por supuesto, y hay periodos en los que es más favorable, como es el segundo trimestre. El primero, por el tema del desarrollo, pues es mejor esperar. El segundo es el mejor para actuar. Y el tercero lo evitamos sobre todo por las posiciones. Ese mito de que por cada embarazo perdí un diente, bueno, sí y no. Porque todos estos cambios que nos afectan, si tenemos un control, podemos mantenerlo a raya. Siempre nos van a agravar un problema preexistente. Entonces, bueno, hay que ir poco a poco manteniéndolo en salud. Y una vez que nace el bebé, pues ahí hay que ver, obviamente, la alimentación que tiene, si es lactancia materna o lactancia artificial. Hay que ver qué hábitos de succión tiene, cómo es su boca, el sellado, los frenillos. Hoy en día se escucha mucho, ¿no?, el tema del frenillo corto. No todos son patológicos, hay que ver cuál sí y cuál no, y actuar, porque no es solo la lactancia materna lo que está en juego, sino más adelante la deglución, la logopedia, el habla, un poquito todo. Sí. Y cuando vamos avanzando, el niño debería de ir al dentista cuando nace el primer diente o al año de vida, lo que sea primero, porque no siempre coincide. Los dientes empiezan a salirnos sobre los 6 meses, así por norma general, pero hasta más o menos los 18 meses sería incluso aceptable. Hombre, habría que ver un poquito antes si hay algún problema. Y entonces al año de vida, o si ha salido el primer diente, pues ya podemos ir tomando contacto y viendo cómo es esos hábitos de la mamá, del niño, de todo. Y para esos primeros dientes que salen, que en cuanto hay dientes tenemos que limpiarlos, ¿cómo se debería proceder en los bebés cuando tienen 6 meses? Pues, o cuando sale el primer diente, vamos. Sí, hay que escoger un cepillo adecuado, no nos vale cualquiera que tengamos por casa, tiene que ser adaptado a la boca del bebé, ¿no?, con unas cerdas relativamente suaves para no dañar. Debemos de colocar pasta con flúor, súper importante. Hoy en día, pasta con flúor de 1000 partes por millón desde el primer día. Esas son las recomendaciones actuales y que está más que probado que son seguras y nos ayudan a prevenir caries y problemas en la boca. Desde que nacen hasta los 3 años hay que utilizar el tamaño de un grano de arroz. Y una vez que crecen y a partir de los 3 años podemos aumentar a un guisante. También a partir de los 4 a 6 años aumentaríamos un poquito la proporción de flúor, que sería de 1450 partes por millón. Entonces a los niños hay que habituarles porque antes sí que habría ¿cómo se llama?, el miedo a darles pasta de dientes, sí, ¿no? Totalmente. Antes y ahora todavía se escucha mucho eso. Madre, ¿y si lo traga? Pues para que te hagas una idea, con eso que te acabo de decir, de un grano de arroz, pasta de 1000 partes por millón, tendrían que tragarse, y hablamos de su totalidad, 13 veces la pasta en el cepillado, con lo cual hay mucho margen. Y ahí hablamos de que empiezas la tolerancia, ¿no? O sea, hasta que empieza a ser ya no seguro. Claro. Pero bueno, ¿qué margen hay? Y cuando, por ejemplo, una cosa que pasa, que son los impactos. ¿Cuándo debemos ir al dentista? Cuando el niño se choca, cuando vemos que además la boca suele ser como el punto de frenada, ¿no? Sí, es muy frecuente en la infancia que bueno, empiezan a caminar y empieza a ver las caídas. Pues, hombre, realmente tendríamos que ver todos los impactos, porque al final un impacto que te parece que no fue nada, pues puede tener repercusiones más adelante. Lo ideal es acudir al odontopediatra, que haga su revisión, que vea que no hay movilidad, que no hay movimiento, o sea, que no se ha desplazado ese diente, radiográficamente las estructuras de alrededor que están intactas, y ver un poco todo. Y en casa, ¿qué tenemos que hacer? Controlar y ver que no hay cambios de color, que no hay movilidades, que no hay dolor, sangrados, un poquito todo.
Así que por hacer un pequeño resumen, que la síntesis en estos podcasts es maravillosa para quien lo haya estado escuchando y quiera quedarse con los puntos clave, ¿qué 5 consejos darías a los oyentes de cara al cuidado de sus dientes? El primero, sin duda, cepillado. El primero es cepillado en casa, que es que al final, por mucho que hagamos en el dentista, si no hay un trabajo en casa no nos sirve de nada. Eso es súper importante. Cepillado, con pasta, con flúor, mínimo 2 veces al día. Y la de la noche, imperdonable, porque luego pasamos muchas horas. Respiramos a veces por la boca, nos baja la saliva, bueno, un poquitito todo. Luego, acudir al dentista. Ya, como decíamos antes, ¿1 vez al año? Sí. Mejor cada 6 meses y así estamos un poco más controladitos. Y en esas revisiones, bueno, vemos un poco todo y suele ser muy habitual y muy necesaria una limpieza dental para poder dejar la boca otra vez a cero, ¿no? ¿Qué más? Desde la primera infancia, acudir al dentista desde la primera infancia para que todo vaya bien. Y no solo ver dientes, sino ver dieta, ver hábitos, ver un poquito todo, ver cómo se desarrolla y que ese niño tenga una buena relación también con el dentista, porque eso también es muy importante, las experiencias previas, el cómo enfocamos la consulta al dentista, que siempre es algo que no nos gusta mucho. Vemos el torno que llamamos, ¿no? Y se nos ponen los pelos de punta. Pues no, pues si los niños van desde pequeños, ven que es algo pues natural, habitual y que tampoco pasa nada, pues cuando sean mayores y sean adultos, pues no tendrán tampoco esa angustia que tienen mucho. Otro consejo es ese, que los padres no pasen a los niños el miedo a ir al dentista. Sí, tiene que ser todo más natural. Pues Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir el conocimiento con nosotros y por tu labor, que además de la belleza, las sonrisas son muy importantes y tenemos que lucirla con orgullo y con salud. Con una sonrisa todo se ve mejor. Muchas gracias. Este episodio ha sido posible gracias a Colgate, expertos en tu higiene dental. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados. La calidad que te sienta bien.